Dios le, Dios le bendiga a todos. Para mí es un privilegio estar aquí por primera vez en Radio Unidad. Y es una bendición tener a hombres de Dios como el hermano Dennis, la hermana Tabita, Marisol. Le mandamos saludos también a la hija de la hermana Tabita, Erika. Y quiero mandarle saludos también a mi esposa que está aquí también acompañándome y a mis 3 hijas que están en mi hogar escuchando en este momento, Alicia Martínez, Sabrina Martínez y también a Bully, la más pequeña, que ya también está escuchando, gracias a Dios. Y estamos también sintonizados también allá en Filadelfia. Tenemos también a Carlos, tenemos a Lili también. Y para mí es un privilegio de verdad estar aquí por la simple razón que antes de predicar quiero decir algo. El hermano Cristian Torres, antes de yo haberme convertido al Señor, yo y él trabajábamos en una tienda y para ese tiempo ni yo le servía al Señor ni el hermano Cristian Torres tampoco. Y cuando los conocimos, que estábamos hablando, él me dijo una vez que él le servía al Señor y yo también le comenté que yo era cristiano y yo le dije que algún día yo iba a volver, él también me lo dijo. De repente cada uno de nosotros decidimos de conseguir otros trabajos y los encontramos después, como al año o 2 años más tarde, los encontramos. Y para la gloria y la honra de Dios, ya para ese tiempo yo era cristiano, pero Cristian no era. De momento, cuando Cristian se fue a trabajar conmigo un par de veces, yo siempre le estaba hablando del Señor al hermano Cristian. Y de repente una buena noticia recibí algún día cuando Cristian me llamó y me dijo que él se iba a entregar al Señor. Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, mira dónde él está predicando el Evangelio de Dios. Hoy en día tiene una emisora, hoy en día también tiene también una librería cristiana y para mí es una bendición. Le mando saludos al hermano Cristian Torres y a la hermana Carmen también. Pero para no tomar mucho tiempo, voy a empezar a predicar hoy y voy a predicar en Lucas capítulo 15, versículo 11 al 13. Voy a hablar sobre la parábola del hijo pródigo y voy a hablar sobre un poco de mi testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios dice así: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Padre, te doy toda la gloria y te doy toda la honra por permitir que yo venga hoy a traer tu palabra, Señor. Permite que cada corazón y cada persona que esté escuchando en este momento tu palabra, Señor, tú los puedas tocar y los puedas transformar. Que tu Espíritu Santo los toque y los transforme. Si hay alguno que esté enfermo ahora mismo, yo declaro sanidad, Señor. Si hay uno que esté endemoniado ahora mismo, yo declaro liberación en el nombre de Jesús. Libera las mentes para que ellos puedan escuchar este mensaje y que a través de este mensaje muchas personas se puedan entregar a ti. Bendito sea la gloria de Dios. Hoy voy a predicar un poquito sobre mi testimonio y del hijo pródigo. Había una vez un hombre que tenía 2 hijos. Uno de ellos le dijo a su padre, que era el más menor, le dijo a su padre: Padre, yo quisiera que tú me dieras todo lo que me corresponde. Entonces yo me imagino que el padre, cuando él le pidió todo lo que le correspondía, yo me imagino que el padre, ¿qué habrá pensado él? Tanto que había luchado con él, tanto que tal vez le había enseñado a él, y de la noche a la mañana el menor, que casi siempre el que se va primero es el mayor, y el menor viene y le pide todo lo que le correspondía. Pues el padre no tuvo más remedio que entregarle a él lo que él le pidió. Entonces, un par de días más tarde, la Biblia dice que él se fue lejos a una provincia. Y allí, cuando él se fue a esa provincia, dice la palabra de Dios que él malgastó todos sus bienes allá, haciendo cosas que a Dios no le agradaba, aún con ramera. Yo me imagino que este muchacho se metió a beber, a fumar. Yo me imagino que él estaba metido, nadie sabe lo que él había gastado, porque para venir y gastar toda su fortuna en cosas vanas, este hombre verdaderamente no estaba pensando bien. Pero dice la Biblia que un día, cuando él estaba caminando, él que había malgastado todo, vino hambre. Y cuando vino hambre, él conoció a un hombre, y este hombre lo mandó a su lugar, a su tierra, para que apacentara a unos cerdos. Y cuando él estaba apacentando los cerdos, él tenía hambre y él quería comer de la algarroba de los cerdos. So, imagínate,
él llegó a un extremo tan bajo que él quería comer la comida de los cerdos. Así también yo estuve también. Mi testimonio es un testimonio que no es una cosa tan grande, porque verdaderamente yo no me contento por lo que yo había pasado, pero lo que sí estoy contento es porque hoy en día le estoy sirviendo a Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo nací en el 1979 en una isla que se llama Santa Cruz y las Vírgenes, queda por lo menos como algunas media hora en avión de Puerto Rico. Yo nací en esa isla, en una familia cristiana. Mi papá, él predicaba el evangelio y él era locutor de radio. Él predicaba en Puerto Rico, en Vieques, y predicaba en las Islas Vírgenes. Y yo nací en una familia cristiana, teníamos 8 hijos. Pero ¿qué pasa? Cuando pasó el tiempo, a la edad de 2 años, la primera vez ahí el diablo trató de destrozar mi vida. Un día 2 de mis hermanos cruzaban la calle a botar la basura, y cuando ellos iban a botar la basura, cuando pasó el tiempo, a la edad de 2 años, la primera vez ahí el diablo trató de destrozar mi vida. Un día 2 de mis hermanos cruzaban la calle a botar la basura, y cuando ellos iban a botar la basura, yo caminé detrás de ellos a perseguirlo, a ver dónde ellos estaban y qué era lo que iban a hacer. De repente vino un carro, me atropelló y mi cuerpito estaba enganchado en el bumper del carro, y yo estaba el carro estaba a punto de pasar por un speed bump, y el speed bump es donde hay un pequeño muelle, que si ahora mismo ese carro hubiese pasado por ese speed bump, mi cabeza iba a quedar debajo de la goma. Y vino un moreno y le gritó a ellos: mira, tienes un bebé, tienes un nene que está enganchado en el carro. Cuando se bajó, las 2 señoras que estaban guiando el carro, una era la madre de la muchacha que andaba guiando el carro, que no tenía ni licencia ni nada, y ella le estaba enseñando a guiar. Pero ¿qué pasa? Lo primero que salió de la boca de ellos era que ellos pensaron que era un perro que ellos habían atropellado. En otras palabras, eso era lo que el diablo pensaba de mí, porque el diablo lo que quería era destrozar mi vida, porque él sabía, él no me la quería destrozar por lo que yo era en ese momento. Él quería destrozar mi vida porque él sabía lo que yo iba a hacer, lo que Dios iba a hacer conmigo, y que a través de mí muchas personas iban a entregarse a la vida al Señor, y a través de mí muchas personas, los endemoniados iban a salir sanados, los enfermos también. Y por eso era que el diablo desde muy pequeño trató de destrozar mi vida. Pero gracias a Dios que cuando mi madre me llevó al hospital, que yo estaba muriéndome, yo estaba inconsciente, el doctor le preguntó a ella y le dijo: ¿tú tienes más hijos? Y mi madre dijo sí. Y era porque el doctor pensaba que yo no iba a sobrevivir lo que me había acontecido. Pero gracias a Dios que aunque mi cuerpo estaba ahí en el hospital, pero mi mamá le servía verdaderamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él es el doctor de los doctores. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Y gracias a Dios que un par de días más tarde pude salir del hospital, y hoy en día estoy aquí predicándole a ustedes. Entonces, años más tarde, 2 años más tarde, en el 1984, mis padres decidieron venirse para los Estados Unidos. Y cuando ellos decidieron venirse para los Estados Unidos, ellos conocieron un pastor que hasta viajó a Santa Cruz para ir a conocernos a nosotros. Y este pastor, cuando viajó a Santa Cruz, él los invitó a su hogar, para aquí a Bridgeport, Connecticut, que viviéramos, que él los tenía un apartamento y los iba a ayudar. Pero ¿qué pasa? Hay personas que te ofrecen villas y castillos, pero cuando tú llegas al lugar no es lo mismo. Este pastor, cuando los recibió en su hogar, parece que su esposa no sabía que nosotros íbamos a llegar, o tal vez a ella no le agradaba que cuando nosotros llegamos, bendito sea la gloria a Dios, ella como que no le agradó la visita de nosotros, que nos quedamos en su hogar. Y de repente, a las 6 de la mañana, este pastor los levantaba todos los días a mi padre y a mi madre, para que mi padre y mi madre fuera afuera a buscar trabajo, sin ellos saber dónde. Entonces, una vez mi mamá estaba llorando porque era un septiembre, y para el 1984, un septiembre, eso era bien frío. De repente, cuando mi madre y mi padre empezaron a caminar por la calle de East Main Street, allá de repente entraron a una mueblería, y cuando entraron a una mueblería, era un judío que era dueño de la mueblería. Entonces, cuando entraron a esa mueblería, mi mamá estaba llorando, y estaba llorando y llorando. Entonces, cuando mi mamá estaba llorando, el judío le pregunta a mi papá: ¿pero por qué ella está llorando? ¿Qué fue lo que tú le hiciste? De repente mi mamá le dice: no, él no me hizo nada. Entonces el judío viene y le dice a mami: ¿pero en qué yo te puedo ayudar? Y mi mamá le dijo: no, está bien, nada. Entonces mi papá le explicó al judío qué fue lo que lo estaba aconteciendo a nosotros, y cómo fue la manera que los recibieron a nosotros. Entonces el judío cogió y dijo: ¿tú sabes qué? Yo tengo una casa
Y en esa casa yo tengo un basement, que es un apartamento debajo de la tierra. Y él lo dijo a los otros, le dijo a mi papá, yo te voy a entregar ese basement y cuando tú empieces a trabajar después me pagas renta, pero mientras tanto hay que limpiar ese basement porque ahí hay motores y transmisiones de carro. Y mi papá y mi mamá dijeron, pues está bien. Él le entregó las llaves, lo fue a ese lugar, los entregó ese apartamento, gracias a Dios, para que vea que los judíos, hay judíos buenos, aleluya, que ese es el pueblo de Dios. Y cuando nosotros entramos a ese apartamento, nosotros no teníamos ni cama, no teníamos muebles, no teníamos nada. Pero poco a poco el Señor empezó a enviar a personas para que los ayudaran. Y empezaron a traer los muebles, empezaron a traernos camas, empezaron a darnos ropa. Y Dios verdaderamente se movió de una manera grande y poderosa. De ahí conocimos también un pastor, Rubén García, que tenía también 8 hijos, igual que mi papá y mi mamá. De repente este pastor le dice a mi papá que él podía mudarse a un lugar que era housing y que ahí iban a pagar poca renta. Entonces mi papá y mi mamá aplicaron a housing y cuando aplicamos en ese caserío, era un caserío, cuando fuimos por la mañana el caserío se veía limpio, se veía tranquilo y un lugar nítido, un lugar bonito para criar los hijos. Pero ¿qué pasa? En ese momento nosotros ni todavía no sabíamos dónde nosotros los estábamos metiendo. Ese lugar se llamaba Father Panic. En español se llamaba Padre Pánico. Era el cuarto caserío más malo de Estados Unidos. Ese lugar fue un lugar pero fuerte. Ahí ese lugar solamente Dios iba de visita, pero el diablo vivía. Ese lugar le decían Hell's Kitchen, la cocina del infierno. Yo me crié donde las prostitutas estaban por donde quiera vendiéndose. Yo me crié donde los ganguistas tiroteaban todos los días. Yo me recuerdo que los guardias trataban de entrar al caserío y de repente venían los tiradores de droga y le empezaban a zumbarle tiro. Ahí ni las familias mías querían entrar. Más tarde, cuando los familiares míos llegaron a Estados Unidos, ellos no querían ni entrar a ese caserío porque ellos le tenían miedo. Los policías no se atrevían a entregar. En ese caserío nosotros duramos 10 largos años, que algunas veces yo me preguntaba, pero Dios mío, ¿cómo una familia cristiana puede criar a unos niños en un caserío así? Pero hoy, yo sé por qué Dios los mandó a ese lugar, porque aún en los lugares oscuros nosotros somos luz en medio de la tiniebla, y el Espíritu de Dios, a pesar de todo, siempre estaba con nosotros. Y algunas veces, mira, nosotros empezábamos, con mi papá tenía una guagua colorada, que los vendedores de droga le decían la guagua ketchup, porque era una guagua colorada. Y cuando mi papá empezaba a entrar al caserío, desde el primer building hasta el último, porque nosotros vivíamos en el building 1, los mismos del caserío gritaban ketchup, ketchup, ahí viene la guagua ketchup. Y tan solo ellos anuncian eso. Aleluya, aquí los hermanos se están gozando. Tan solo anunciar eso, ellos le estaban anunciando a los vendedores de droga del building de nosotros que nosotros íbamos a llegar, y ellos decían ketchup, la guagua ketchup está llegando, papi, mami y los hermanos están llegando. Ellos gritaban así en el caserío desde el primer building hasta el último building. Y cuando nosotros llegábamos, algunas veces encontrábamos filas de más de 40, 50 personas ahí mismo en el mismo hallway de nosotros para comprar droga. Pero ¿qué pasa? Cuando los tiradores de droga veían que nosotros los parqueábamos, ellos mismos decían, rompan la fila porque papi, mami y mis hermanos han venido. Cuando vean a ketchup van, se tienen que ir. De repente, gracias a Dios, que cuando nosotros subíamos, mi papá, yo me recuerdo que mi papá siempre me decía a mí y a los hermanos míos y a mis hermanas, porque nosotros somos 5 varones y 3 hembras, mi papá me decía, Carlito, y los decía a nosotros, que bajáramos la cabeza y no subiéramos nuestra cabeza para verle las caras a ninguno de ellos, porque algunas veces habían drogadictos ahí metiéndose droga, y incluso varias veces yo entrando solo adentro del hallway encontraba a un prostituta teniendo relaciones con los drogadictos y los vendedores de droga, que fue un lugar de verdad desastroso. Y nosotros duramos ahí 10 largos años. Y en el 1994, ahí fue que mis padres decidieron salir de ese caserío. Y gracias a Dios que pudimos salir de la cocina del infierno de Father Panic. Pudimos salir. Pero ¿qué pasa? Mientras nosotros lo fuimos criando, ya no vivíamos en Hell's Kitchen, la cocina del infierno, ni en Father Panic, como le decían. Pero el infierno ya estaba en casa. El infierno ya estaba en casa.
ya nuestras mentes estaban destornadas, nuestras mentes ahora mismo los otros querían coger calle. A nosotros los agradaba vender droga, a nosotros los agradaba estar en gang, en pandilla. Yo tuve una pandilla, mis hermanos estuvieron en pandilla y yo también. Pero una de las cosas, hoy en día yo puedo decirle a cualquier pandillero que está allá afuera que Dios es el único que tiene la solución para ti. Ninguno de ellos son tus hermanos, como ellos dicen, tus hermanitos. Porque cuando yo me vi mal en la calle, cuando yo me vi mal espiritualmente, ninguno de ellos me extendió la mano. Solamente Jesús de Nazaret, el caballero de la cruz, aquel que murió por mí y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y hoy le sirvió. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya, gloria a Dios. Seguí criándome. A la edad de 14 años yo me salí de la iglesia. Eso fue el error peor que yo pude hacer. Me salí de la iglesia. Conocí a mi esposa a la edad de 15 años. Cuando la conocí a ella a la edad de 16 años, ya yo era padre. Ya fui padre a la edad de 16 años. Un muchacho menor, un muchacho que le servía al Señor, pero me salí de la iglesia. Ahí de repente yo estuve enfermo por 10 largos años. Yo estuve atado por 10 largos años. Yo me odiaba a mí mismo. Yo deseaba la muerte todos los días. Yo estaba atado aún en la música. Yo siempre escuchaba una música de un rapero de Puerto Rico que hablaba mucho de matanza, que hablaba de caserío, que hablaba vamos a matar, vamos a destrozar. Toda esa música a mí me afectaba y a mí me encantaba. Hablaba esa música hasta de Changó y de todas esas cosas basura del diablo. En el nombre de Jesús los reprendo con autoridad, porque hoy en día aún la música ata a las personas. Y por eso hoy en día yo te digo a ti, hombre y mujer de Dios, no oiga música mundana, porque verdaderamente eso trae demonios, no tan solo para tu hogar, sino para tu alrededor y para tu vida. Bendito sea la gloria de Dios. Yo me seguí criando, entonces seguí vendiendo drogas. Tuve un tiempo que estaba vendiendo drogas. Hubo un tiempo que tenía que estar caminando con una pistola, con una prueba de bala. Mi familia no sabía nada de eso. ¿Tú entiendes? Yo fui el más tranquilo de mi casa, pero de repente llegué a ser el más peligroso de mi casa. Llegó un momento que yo estaba tan poseído que lo que yo declaraba por mi boca se hacía. Una vez yo declaré, una vez declaré a un hombre, le maldecí el carro de él y se lo dije en la misma cara: te maldigo tu carro te lo maldigo, le dije así mismo, y cada vez que lo veía le decía lo mismo, y te maldigo a ti. Y lo empecé a maldecir de una manera grande y le dije que choque y que el carro tuyo se te destroza. Le dije así. A los 3 días de yo haberle dicho eso, él chocó, el carro se le destrozó y él vino ante mí y hasta me pidió perdón, porque él se dio de cuenta que yo estaba tan poseído que las palabras que salían de mi boca salían respaldadas, pero bajo demonio, no bajo el poder de Dios. Otro muchacho una vez se burló de mí, lo maldecí, le dije que el carro se prendiera en fuego. Este muchacho, cuando le dije así, el carro se le prendió en fuego. A los par de días más tarde, ahí yo me pude darle cuenta que yo, cuando yo maldecía, ahí yo me pude darle cuenta que las cosas que yo maldecía sucedían. Yo me daba de cuenta que había un demonio que había en mí. Ese demonio, cuando yo maldecía, ese demonio hacía lo que yo le decía. Pero era que el demonio no tan solo a través de mí quería destrozar a otras personas, pero también me quería destrozar a mí. Pero gracias a Dios que siempre existe el Rey de Reyes y Señor de Señores, que liberta a las personas aún que son maldicientes. Bendito sea la gloria de Dios. Pasaron los años y yo estaba enfermo, estaba atado. Ya llegó un momento que a mí, un par de personas me hicieron unas cosas que a mí no me agradó. Y cogí un coraje tan grande, un coraje pero de verdad tan grande. Y yo siempre decía que los quería matar. Y el diablo me penetraba eso en mi corazón. El diablo me penetraba eso en mi mente. Y yo quería coger venganza. Y yo quería coger venganza. Hasta yo y mi esposa estuvimos un tiempo que los dejamos, porque yo me volví tan fuerte que algunas veces yo me le desaparecía a ella 3 y 4 días. Y algunas veces cuando yo volvía para atrás para la casa, yo encontraba a mi esposa llorando. Yo encontraba a mi hija también llorando. Pero gracias a Dios que hoy en día Dios me cambió mi vida. Y hoy en día nosotros vamos para 19 años de nuestro matrimonio. Bendito sea la gloria de Dios. Y tenemos 3 hijas. Gracias, Padre. Seguí criándome. Cuando seguí criándome y vendiendo droga, tuve un tiempo hasta vendiendo pistolas a prueba de balas. Estuve haciendo cosas que a Dios no le agradaba. De repente, hubieron veces que yo quería entrar a la iglesia. Para ese tiempo, yo pertenecía a la iglesia el 774 de Kossuth Street. Yo pertenecía a la iglesia del hermano Ovidio Reyes.
Y algunas veces yo trataba de entrar al templo y cuando yo entraba, ya a los 5 o 10 minutos, yo me salía y salía como que enfermo, como que entrar a la iglesia me enfermaba. Y no era que yo estaba enfermo, era que habían demonios que me estaban poseyendo mi vida. Y habían veces que yo le decía a mi esposa, hoy sí que voy para la iglesia. Mi esposa decía, pero ya nosotros hemos intentado muchas veces y tú no puedes entrar, pues se te hace difícil. De repente cuando un día yo cogí, traté de abrir la puerta, dije, no puedo, yo me tengo que ir, esto me enferma, yo no quiero saber de Dios. Y me fui. Después que yo me había criado en la iglesia, ya yo no quería saber de Dios. Aleluya. Pero gracias, papá, que aunque yo no quería saber de él, siempre estaba ahí. Dios siempre estaba ahí. Y Dios siempre me decía, Carlito, te quiero cambiar, te quiero restaurar. Así mismo como yo escuchaba la voz de Dios, también yo escuchaba la voz de Satanás. Hubieron momentos que yo cogía la música de este rapero de Puerto Rico y me montaba en el carro mío y entraba en la salida 25 hasta la 46 y lo que pensaba yo era suicidar mi vida. Yo no quería mi vida, yo odiaba mi vida, yo odiaba la manera que yo me había convertido. Yo odiaba mi vida. Hasta yo les llegué a faltar respeto a mis padres, que yo me recuerdo que una vez hasta mi madre me dijo, mátame, me decía así, mi propia madre, porque ya yo me había convertido en una persona. Pero gracias, Señor, porque tú me has cambiado. De repente, un día yo estaba, ya mi matrimonio estaba destrozado, y un día yo estaba, era como las 3 de la mañana, y yo me recuerdo que yo estaba planeando a cómo hacer estos 4 asesinatos, pero no tan solo iba a hacer estos 4 asesinatos, a cada persona que yo tenía planes en irlo a matar, no tan solo lo iba a matar a él, pero iba a matar toda su familia. Entonces, mira cómo el diablo me tenía, que yo estaba pensando, ¿cómo voy a, después que yo los mate a ellos, qué es lo que voy a hacer? Yo decía, me voy a desaparecer, ¿cómo voy a cruzar la frontera de México? Yo pensaba, me voy a fugar para México y no vuelvo a saber hasta de mi familia ni nada. Yo decía así, pero me voy a desaparecer de aquí, me voy a desaparecer de aquí. Pero gracias a Dios que en ese momento que yo estaba planeando y yo tenía una libreta, tenía un cuchillo al lado mío y eran las 3 de la mañana, oí la voz del Señor que me dijo, Carlito, quiero cambiarte, quiero transformarte, quiero llevar a diferentes lugares a predicar mi palabra. Tengo un ministerio grande para ti. Pero ahí mismo cuando yo escuchaba la voz de Dios audible, yo me quedaba sorprendido como el Señor me hablaba y en ese momento yo no le servía a Él. Pero ahí mismo también yo escuchaba la voz del diablo y mientras yo escuchaba la voz del diablo yo estaba escuchando esta música de este rapero de Puerto Rico y el diablo me decía, son embuste de él, mátalo, yo te voy a respaldar, pídeme lo que tú quieres, yo te lo voy a entregar. Y ahí de momento el Señor me decía, son mentiras de él, él lo que quiere es destrozarte, mi siervo, si tú no haces lo que te estoy diciendo, a ti te quedan menos de 6 meses de vida, así me dijo el Señor. Y el diablo me decía, son mentiras de él, no lo escuches, yo te voy a respaldar. Y entonces cuando el Señor me estaba hablando, que el diablo trataba de hablarme, yo le decía, mira diablo, cállate porque yo lo quiero escuchar a él. Cállate porque yo lo quiero escuchar a él, porque ya en mí estaba entrando el Espíritu de Dios en mi vida y yo quería obedecer la voz de Dios. Y yo le dije, Señor, yo me voy a entregar a ti, pero yo necesito que tú saques de mí estos demonios que me llegan atormentando. Yo no quiero ser una persona con mal humor. Yo me levantaba con mal humor desde por la mañana hasta por la noche. Y mi esposa, ella sufría porque yo era una persona que era bien fuerte, no tan solo con ella, sino con las personas en la calle. Y yo era una persona que si alguien me decía algo, yo rápido peleaba, o rápido quería apuñalarlo, o rápido quería pegarle un tiro. Porque no era yo, eran los demonios que habían en mí. Y yo me quedaba sorprendido que algunas veces cuando yo me embrujaba a pelear con hombres más grandes que yo, como solamente yo lo único que peleaba era 2 o 3 puños y ya yo achocaba a las personas en el piso. Pero no era yo, eran los demonios que habían en mí, porque cuando yo iba a pelear,
antes de yo pelear, yo rápido empezaba a maldecir y a procrear los demonios que entren en mí para yo poder pelear, porque yo sabía que mi fuerza física, yo no podía pelear contra esa persona que era más grande que yo, pero cuando esos demonios caían adentro de mí, yo podía pelear contra ellos y yo podía chocar a cualquiera que se me poniera al frente de mí. De repente, cuando el Señor me siguió hablando, yo empecé a llorar. Entonces el Señor me dijo, yo te quiero librar del infierno. Yo te quiero librar del infierno. De repente, yo fui para en casa de mi papá. Era como las 3 y pico de la mañana. Cuando fui para en casa de mi papá me dice, Carlito, tú necesitas cambiar. Tú necesitas entregar tu vida al Señor. El diablo te quiere destrozar. En este fin de semana, vieron un evangelista de Filadelfia, que él va a venir a predicar la palabra de Dios y Dios lo usa en gran manera. ¿Por qué tú no vienes y los visitas a nosotros? Pero cuando mi papá me estaba hablando, lo único que pasaba por mi mente era, no, se me va a hacer difícil entrar, se me va a hacer difícil ir y entrar a la iglesia, se me va a hacer difícil porque los demonios no me van a dejar. Y yo le decía, Señor, déjame entrar a la iglesia, me voy a entregar a ti. De repente llegó el weekend, yo estaba enfermo, yo sentía que me estaba muriendo y era que el diablo me estaba atacando más fuerte. Cuando este joven empezó a predicar de desobediencia y empezó a predicar, yo me empecé a sentir un poquito mejor y yo sentía que podía estar en la iglesia ese día. Y yo le dije, Señor, si tú sacas de mí todos los demonios y me sanas, yo me voy a entregar a ti, Señor Jesús. Y cuando este muchacho hizo el llamado para los enfermos y a las personas que se querían entregar, yo pasé al frente. Y cuando pasé al frente, este muchacho empezó a tocar a los enfermos y a las personas que se querían entregar al Señor. Solamente a mí me tocó, por menos de un segundo rápido, me tocó. Yo miré a mi esposa y le dije a ella, como quien dice, perdí mi tiempo. Pero mientras yo estaba caminando para atrás, para la banca de la iglesia, yo empecé a sentirme diferente. Mi ansía, mis manos, mi cuerpo estaba como un poquito pálido. Empecé a recibir color, empecé a respirar mejor, empecé a sentirme nuevo, como que había algo en mí que se había despegado. Esa noche yo le dije a mi esposa, me siento bien. Caminé alrededor del bloque, le dije, me siento bien. Le dije, si mañana me siento bien, vuelvo a la iglesia. El sábado llegó, me sentí bien, volví a la otra campaña. Le dije a ella cuando salí de la campaña, si me siento bien mañana, voy a la iglesia domingo. Me sentí bien. Otra vez, cuando salí de la campaña, le dije, si me siento bien, desde ahora en adelante, voy a seguir sirviéndole al Señor. Hoy en día, voy para 9 años que le estoy sirviendo al Señor. Y Dios sigue haciendo cosas grandes en mi vida. No tan solo Dios me está abriendo puertas aquí en Estados Unidos para predicar la palabra de Dios, pero me la está abriendo también en Naples, Italia, en Roma, en Filadelfia, me la está abriendo en Honduras, me la está abriendo en la República Dominicana, me la está abriendo en Brasil y en otros países. Para la gloria y la honra de Dios, hoy en día estoy predicando la palabra de Dios. Hoy en día yo y mi esposa estamos unidos, sirviéndole al Rey de Reyes y Señores, Señores, y a mis 3 hijas. Hoy en día mi hija, la más mayor, tiene casi 17 años, la otra va para 10 y la otra va para 7, y las 3 le sirven al Señor. Y hoy en día puedo predicar la palabra de Dios y puedo decirle a todo el mundo que está allá afuera, que está pasando por las mismas batallas mías o por cualquier otra batalla, que Dios es el único que liberta, que Dios es el único que sana y restaura. No importa la batalla que tú estés pasando en este momento, el Rey de Reyes está por ti. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Bendito sea la gloria de Dios, aleluya. Para mí verdaderamente es un privilegio de estar aquí predicando la palabra de Dios, y le doy las gracias a la hermana Tabita, a mi hermano Dennis, lo quiero mucho, a Cristian, a la hermana Marisol, de verdad que los quiero mucho, para mí es un privilegio. Hermanos, pueden llamarlo al teléfono el 203-345-3363. Estamos aquí para orar por ustedes, no importa la petición que sea, estamos aquí. Glorificado sea el nombre de Dios. Y ahora nuestra hermana Tabita con nosotros. Gloria a Dios, que el Señor siga bendiciendo.
Este día no volverá. Hoy te entrego todo.